Estás despedido. Mi propio hijo, a quien ayudé a construir un imperio, me echó a la calle, olvidando todos mis sacrificios. Me fui en silencio, llevándome conmigo un solo documento que revela sus sucios secretos. Cuando se enteró, se volvió loco. El lunes va a ser divertido. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu país ahora mismo. Los informes financieros golpearon el escritorio de cristal de Alejandro con un sonido sordo que pareció resonar en toda su oficina del piso 47. Observé cómo los dedos de mi hijo se congelaban sobre el teclado, con los hombros tensos bajo su traje hecho a medida. El sol de la tarde proyectaba sombras nítidas a través del espacio minimalista, resaltando cada borde de acero y cada superficie inmaculada. Alejandro, estos números no cuadran. Los inversores podrían... Él no levantó la vista, no de inmediato. En cambio, continuó escribiendo. Cada pulsación de tecla era deliberada y despectiva. La gran ciudad zumbaba 47 pisos por debajo de nosotros, amortiguada por el grueso cristal que nos sellaba en este estéril monumento al éxito moderno. «Papá, no entiendes los negocios modernos». Su voz cortó el silencio cuando finalmente giró su silla. «Tus métodos están desactualizados 20 años». Mantuve mi expresión neutral, aunque algo frío se instaló en mi pecho. 40 años construyendo empresas, sobreviviendo a crisis de mercado e incertidumbre económica, reducidos a métodos obsoletos por mi propio hijo. Alicé los papeles, organizándolos con precisión practicada. Yo estaba construyendo empresas cuando tú todavía eras... ¿Cuando yo era qué? Alejandro se puso de pie de un salto. Su taza de café repiqueteó contra la superficie de cristal. El líquido oscuro se extendió por las proyecciones trimestrales, manchando los documentos inmaculados. ¿Cuando yo era un niño? Papá, ya no soy un niño. Y no necesito una niñera. El café goteaba constantemente sobre el piso de mármol. Cada gota marcaba el tiempo en este espacio extraño y hostil que solía sentirse como un terreno compartido. Alejandro me dio la espalda, con las manos presionadas contra los ventanales de piso a techo, mirando hacia las aguas gris acero del lago. Estas proyecciones de los inversores muestran factores de riesgo que ¿podrían qué? No se dio la vuelta. Podrían arruinar todo lo que he construido. Podrían destruir la visión que nunca entendiste. Recogí los papeles manchados de café. Mis movimientos eran deliberadamente tranquilos. Hace 20 años, cuando la financiera Castillo se ahogaba en deudas, Alejandro me había rogado ayuda. $20,000 de los ahorros de jubilación de Cecilia habían mantenido esta empresa respirando. Ahora, ese mismo joven desesperado estaba de espaldas a mí, descartando décadas de experiencia como si fueran noticias de ayer. Los índices de apalancamiento en estos derivados están perfectamente calculados para un potencial de crecimiento máximo. Su reflejo en la ventana mostraba una fría determinación. Tú ves riesgo donde yo veo oportunidad. Esa es la diferencia entre tu generación y la mía. El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por el zumbido distante del tráfico de la metrópolis y el goteo constante del café golpeando el mármol. Doblé los documentos manchados, deslizándolos en mi maletín con movimientos que se sentían antiguos, mecánicos. Alejandro permaneció en la ventana. Su reflejo era el de un extraño con ropa cara. El joven que una vez se quedó despierto toda la noche aprendiendo modelos financieros conmigo, se había desvanecido, reemplazado por este ejecutivo confiado que veía a su padre como un obstáculo a eliminar. Revisaré estas proyecciones con el equipo de cumplimiento, dije en voz baja. Haz lo que creas necesario. Su voz conllevaba finalidad, un despido envuelto en cortesía corporativa. Me moví hacia la puerta, cada paso medido y digno. Detrás de mí, el reflejo de Alejandro observaba mi retirada en la superficie de la ventana. El pasillo se extendía hacia adelante, conduciendo a los ascensores que me llevarían a la realidad.
lejos de esta torre de cristal donde mi propio hijo acababa de declararme la guerra. La puerta se cerró con un clic suave como un susurro. Alejandro nunca se dio la vuelta. La puerta de la sala de conferencias se cerró definitivamente detrás de Alejandro, mientras yo me sentaba en el extremo lejano de la mesa de caoba, todavía procesando nuestra discusión de 30 minutos antes. 3 miembros de la junta barajaban los informes trimestrales. Su charla cómoda sobre las proyecciones del mercado creaba un telón de fondo corporativo familiar. Algo se sentía diferente en la entrada de Alejandro, demasiado decidido, demasiado calculado. Tomó su posición en la cabecera de la mesa con una confianza deliberada, acomodándose en la silla de cuero como si estuviera reclamando el trono. La luz de la tarde que entraba a través de los ventanales atrapó el brillo frío en sus ojos. Me moví incómodo. La intuición me advertía que esta reunión de rutina se había transformado en algo completamente diferente. He tomado una decisión sobre la reestructuración de la gestión. La voz de Alejandro cortó la conversación casual como una navaja. A partir del lunes, Héctor Castillo ya no trabajará con la empresa. La sala quedó en silencio. Laura Méndez, nuestra miembro de la junta con más años de servicio, dejó caer su bolígrafo. Repiqueteó contra la superficie pulida de la mesa, el único sonido en un espacio repentinamente denso por la conmoción. La boca de Javier Morales se abrió ligeramente, mientras que Patricia Torres miraba a Alejandro como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «Alejandro, pero tu padre...» Laura comenzó con la voz apenas por encima de un susurro. «Mi padre recibirá la compensación adecuada. Esta es una decisión de negocios». Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada sílaba elegida con precisión para el máximo impacto. 20 años de sacrificio, de construir esta empresa desde casi la bancarrota hasta su éxito actual, descartados como una decisión de reestructuración. El entorno público hizo que la humillación fuera completa. Alejandro había elegido este momento, esta audiencia, con precisión quirúrgica. Sentí cada ojo en la sala sobre mí, esperando mi reacción. El entorno corporativo que una vez se sintió como mi hogar, ahora parecía un tribunal, donde había sido sentenciado sin juicio. Las pantallas montadas en la pared que mostraban las métricas de la empresa, de repente se sentían como monumentos a mi obsolescencia. Levantándome lentamente de mi silla, mantuve la dignidad que me había llevado a través de 4 décadas de desafíos empresariales. El cuero crujió suavemente mientras me ponía de pie, reuniendo mi orgullo restante como una armadura a mi alrededor. La crueldad calculada de Alejandro flotaba en el aire, visible para todos los presentes. Entiendo. Mi voz se mantuvo firme, aunque cada palabra me costaba algo precioso. Buena suerte, hijo. Alejandro no se inmutó ante el título. Se sentó perfectamente quieto, observando mi salida elegante con el mismo cálculo frío que había mostrado al entrar en la sala. Los miembros de la junta evitaron mi mirada, testigos incómodos de un drama familiar que nunca esperaron ver desarrollarse en su santuario profesional. El pasillo se extendía ante mí, mientras me alejaba de 20 años de mi vida. Detrás de mí, la sala de conferencias permaneció en silencio. Nadie habló tras lo que habían presenciado. Mis pasos resonaban contra los pisos de mármol, cada uno llevándome más lejos de la empresa que había ayudado a salvar, hacia un futuro incierto que mi propio hijo me había impuesto. Los botones del ascensor brillaban suavemente mientras presionaba el número de mi piso. Mientras las puertas se cerraban, capté un último vistazo de la sala de conferencias donde mi legado profesional acababa de ser ejecutado públicamente. La silueta de Alejandro permaneció inmóvil en la cabecera de la mesa, victoriosa en su golpe corporativo. La puerta de mi oficina se cerró detrás de mí con un clic suave, ofreciendo finalmente la privacidad que necesitaba desesperadamente. Mis manos temblaban ligeramente mientras dejaba mi maletín, la primera grieta en la compostura que había mantenido a través de la ejecución pública de mi carrera por parte de Alejandro. El espacio familiar se sentía extraño ahora, como si lo estuviera viendo a través de ojos diferentes. Cajas de cartón estaban apiladas en la esquina.
Alguien había anticipado este momento, preparado para mi partida antes de que yo supiera que venía. La eficiencia de ello me golpeó como otro golpe. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto, Alejandro? ¿Cuántas personas lo sabían antes que yo? Comencé a colocar mecánicamente artículos personales en la caja más cercana. Las fotos familiares que abarcaban décadas fueron lo primero. La graduación de Alejandro de la universidad, Cecilia y yo en nuestro 25º aniversario, los tres en la celebración del primer trimestre rentable de la empresa. Cada imagen contaba una historia de inversión, sacrificio, amor que aparentemente no había significado nada para mi hijo. Mis dedos encontraron una carpeta manila enterrada bajo informes trimestrales. Los documentos en el interior estaban amarillentos por el tiempo. Estados financieros de 2008, cuando la financiera Castillo estaba perdiendo dinero a raudales y enfrentando la bancarrota. Recordé esa noche desesperada cuando Alejandro había llamado, con la voz quebrada mientras explicaba lo cerca que estaba la empresa del colapso. «Papá, necesito $20,000. Es nuestra única oportunidad». Cecilia se había preocupado por usar nuestros ahorros de jubilación, pero yo había creído en él. El joven cuya pasión por la innovación financiera había impresionado incluso a los inversores escépticos, merecía esa oportunidad. Había escrito el cheque sin dudarlo, viendo el alivio de Alejandro transformarse en determinación. El teléfono sonó, sobresaltándome del recuerdo. La voz de Cecilia transmitía preocupación mezclada con incredulidad. «Héctor, ¿qué pasó?» Valeria dijo que hubo una reunión de emergencia de la junta, y ahora la gente está murmurando. Me hundí en mi silla, mirando hacia las calles de la ciudad mientras se acercaba la noche. Las palabras se sentían como vidrios rotos en mi garganta. Cecilia, nuestro hijo me despidió, públicamente, frente a todos. Su fuerte inhalación se escuchó a través de la línea telefónica. «Ay, mi amor, ven a casa. Hablaremos de esto con calma». 20 años, Cecilia. 20 años le di a esta empresa. Continué empacando con mi mano libre, envolviendo un pequeño premio de bronce en papel de seda. ¿Recuerdas cuando hipotequé nuestra casa para cubrir la nómina durante la recesión? Cuando trabajé jornadas de 16 horas para reconstruir la confianza del cliente después de la caída del mercado. «Lo recuerdo todo», dijo ella suavemente. «Salvaste esa compañía más de una vez». Los documentos de 2008 yacían esparcidos por mi escritorio como evidencia en un caso que apenas comenzaba a construir. Mi inversión de $20,000 había sido el puente que Alejandro necesitaba para llegar a inversores más grandes. Mis conexiones, mi reputación, mis décadas de relaciones en la industria habían abierto puertas que él no podría haber abierto solo. Lo llamó una decisión de negocios, continué, organizando los papeles financieros con un propósito creciente. Reestructuración, dijo, como si 20 años de asociación, de mentoría, pudieran ser reestructurados como equipo obsoleto. «Ven a casa», repitió Cecilia. «Resolveremos esto juntos». Mientras la oscuridad caía sobre la ciudad, permanecí en mi oficina, rodeado de cajas que contenían los artefactos de una vida profesional. La traición ardía en mi pecho, pero bajo el dolor. Algo más se estaba formando, una determinación silenciosa que me sorprendió con su intensidad. Los documentos de 2008 contaban una historia que Alejandro aparentemente había olvidado, pero yo lo recordaba todo. Cada sacrificio, cada riesgo, cada momento en que mi experiencia y recursos habían salvado su visión. El juego que había comenzado hoy se jugaría con reglas que él nunca había aprendido. La voz de Cecilia se desvaneció cuando colgué el teléfono, dejándome solo en la oscuridad creciente de mi oficina. El cálido círculo de luz de la lámpara se sentía como el último refugio en un mundo que de repente se había vuelto hostil. Alcancé el interruptor de latón, inundando mi escritorio con luz amarilla que hacía brillar los papeles dispersos, como evidencia en un tribunal. La carpeta manila marcada Crisis Financiera 2008, personal.
estaba enterrada bajo informes trimestrales que nunca vería completados. Mis dedos trazaron la escritura descolorida, mi propia letra de hace 17 años cuando la desesperación tenía una cara diferente, una voz más joven suplicando salvación. En el interior, los comprobantes de retiro bancario contaban su propia historia, $20,000, toda nuestra cuenta de ahorros vaciada en una sola transacción. La firma reacia de Cecilia aparecía junto a la mía en la autorización de retiro. Su letra cuidadosa traicionando las preocupaciones que había tratado de ocultar durante esas conversaciones nocturnas en la cocina. Si no me ayudas, lo perderé todo. La voz de Alejandro resonó en mi memoria mientras sostenía su plan de negocios original. Sus anotaciones desesperadas cubrían los márgenes, cálculos, proyecciones, promesas escritas con la letra temblorosa de un hombre enfrentando la ruina financiera. Las manchas de lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, pero recordaba cómo se le había quebrado la voz esa noche. El acuerdo de préstamo llevaba nuestras dos firmas, la mía firme y segura a pesar del riesgo, la suya temblando de gratitud y promesas solemnes. Te lo pagaré con intereses, lo prometo, papá. Las palabras parecían latir bajo la luz de la lámpara, cada letra un voto que aparentemente había olvidado. Me levanté y caminé hacia la ventana, sosteniendo el documento contra el cristal. El centro de la ciudad se extendía abajo, sus luces parpadeando como estrellas en una constelación urbana. En algún lugar de este laberinto de ambición y acero, mi hijo probablemente estaba celebrando su golpe corporativo, brindando por su independencia con colegas que no tenían idea de cómo se había comprado esa independencia. Lo prometiste, Alejandro. Las palabras escaparon en un susurro que empañó la ventana. Lo prometiste todo. De vuelta en mi escritorio, arreglé los documentos con precisión metódica. Registros bancarios, acuerdos de préstamo, planes de negocios, evidencia de la fe de un padre en el potencial de su hijo, evidencia de sacrificios hechos voluntariamente, inversiones en un futuro que habíamos planeado compartir. Las notas escritas a mano con la letra juvenil de Alejandro se burlaban de mí ahora, su sincera gratitud transformada en amarga ironía. Mis manos temblaban ligeramente mientras colocaba cada documento en mi maletín. Estos papeles representaban más que dinero. Eran prueba de confianza traicionada, promesas rotas, gratitud descartada como el periódico de ayer. $20,000 que habían significado todo para nosotros. Nada para él ahora. El brillo cálido de la lámpara de escritorio de repente se sintió opresivo. La apagué, sumergiendo el escritorio en una dura luz fluorescente que proyectaba sombras nítidas sobre las cajas restantes. La transición se sintió simbólica, de la calidez nostálgica a la fría realidad, de padre a adversario. Pero mientras continuaba empacando bajo las implacables luces del techo, algo cristalizó en mi pecho. Esto ya no se trataba solo de dinero o gratitud. Se trataba de un hombre que había olvidado de dónde venía, que trataba la lealtad como una mercancía para ser descartada cuando fuera conveniente. Alejandro había comenzado un juego hoy. Pronto aprendería que su padre todavía recordaba cómo jugar. Trabajar a través de los cajones de mi escritorio se había vuelto mecánico, eficiente. Cada compartimento abierto revelaba otro capítulo de mi vida profesional, listo para ser encajado. El cajón inferior, sin embargo, se negó a ceder. Años de desuso habían deformado la madera, y tiré repetidamente hasta que de repente se abrió de golpe con un fuerte crujido. Archivos que no reconocí se derramaron por el suelo. Documentos marcados con las iniciales de Alejandro. Papeles que claramente pertenecían a la oficina del director general, no a la mía. Quizás habían sido almacenados aquí temporalmente durante alguna reorganización, olvidados en el caos de los informes trimestrales y las reuniones de la junta. El primer documento parecía rutinario, un resumen financiero interno para el cuarto trimestre de 2024, pero los números me hicieron detenerme. Según mi memoria, nuestros márgenes de beneficio habían sido fuertes, pero no excepcionales. Estas cifras mostraban algo completamente diferente.
proyecciones que parecían imposiblemente optimistas para nuestra posición en el mercado. Extendí los papeles sobre mi escritorio despejado, ajustando mis gafas de lectura bajo las duras luces fluorescentes. El segundo documento reveló claras discrepancias con los informes financieros públicos que había revisado apenas unas horas antes, donde nuestras declaraciones publicadas mostraban un crecimiento modesto. Estos documentos internos reclamaban una rentabilidad explosiva. ¿Qué es esto?, susurré, sosteniendo una nota escrita a mano con la letra familiar de Alejandro. ¿Márgenes de beneficio aumentados en $1 millón? Mi teléfono salió instintivamente, mis dedos navegando hacia los informes trimestrales presentados públicamente. El contraste era marcado, innegable. Nuestra presentación oficial ante la Comisión de Valores reclamaba $2.300.000 en ganancias trimestrales. Estos documentos internos proyectaban $3.400.000 a los posibles inversores. Alejandro, ¿qué has hecho? El tercer documento contenía desgloses detallados de presentaciones para inversores, narrativas cuidadosamente elaboradas diseñadas para pintar a la financiera Castillo como más rentable de lo que la realidad sugería. Los cálculos de margen habían sido inflados artificialmente, las obligaciones de deuda minimizadas, las proyecciones de crecimiento estiradas más allá de cualquier expectativa razonable. Esto no era contabilidad creativa, esto era fraude sistemático. Miré el pasillo nerviosamente antes de volver a los documentos, mis instintos comerciales gritando advertencias que debería haber reconocido antes. La cámara montada en la intersección del pasillo parecía observar con indiferencia electrónica mientras fotografiaba cada página con manos temblorosas. Las notas escritas a mano de Alejandro revelaban el alcance de su engaño. Enfatizar la trayectoria de crecimiento del cuarto trimestre. Minimizar la discusión sobre la relación deuda-capital. Centrarse en los ingresos proyectados, no en la realidad actual. Cada anotación era un paso deliberado lejos de la verdad, hacia el tipo de manipulación financiera que destruía empresas y enviaba ejecutivos a prisión. Esto no es contabilidad creativa, esto es fraude. Las palabras sabían amargas, dichas en voz alta en la oficina vacía, donde había pasado 2 décadas construyendo un éxito legítimo. El documento final era una línea de tiempo, el plan de Alejandro para asegurar un capital de inversión importante, basado en estas proyecciones infladas. Tenía la intención de presentar este cuadro financiero fabricado a inversores institucionales en unas semanas, asegurando potencialmente millones en fondos basados en mentiras. Mi hijo no solo era arrogante y desagradecido, era un criminal, engañando sistemáticamente a los inversores mientras construía su imperio sobre cimientos de fraude. El joven que una vez había sollozado agradecido en nuestra cocina, se había convertido en alguien que yo no reconocía. Alguien dispuesto a destruir a inversores inocentes para alimentar su ambición. Aseguré cada documento cuidadosamente en mi maletín. Junto a los papeles de 2008 que contaban una historia tan diferente, el contraste era abrumador. Entonces, un hijo desesperado buscando ayuda de su padre. Ahora, un hijo criminal que había olvidado la diferencia entre ambición y robo. De pie en la puerta de mi oficina, miré por el pasillo oscuro hacia la oficina distante de Alejandro. La decisión moral se había cristalizado con una claridad impactante. Esto ya no se trataba de lealtad familiar. Se trataba del bien y del mal, de proteger a inversores inocentes de la codicia de mi hijo. El pasillo se extendía ante mí mientras caminaba con decisión hacia la batería de ascensores, con el maletín en una mano y una pequeña caja de artículos personales en la otra. Mis pasos resonaban contra los pisos de mármol en el edificio casi vacío, cada paso llevándome más lejos de 20 años de mi vida, y más cerca de un futuro incierto que apenas comenzaba a entender. La puerta de la oficina de Alejandro se abrió inesperadamente delante de mí, deteniéndome a mitad de camino. Emergió llevando archivos para lo que asumí eran reuniones de fin de semana. Su traje a medida aún inmaculado a pesar del largo día. Ninguno de los dos había planeado este encuentro, pero su presencia se sentía inevitable.
Una última confrontación antes de dejar este edificio para siempre. Él se interpuso directamente en mi camino, bloqueando el paso fácil a los ascensores. Me detuve respetuosamente, pero no me hice a un lado, manteniendo la dignidad que me había llevado a través de 40 años de tratos comerciales. Sus ojos se dirigieron a la caja en mis brazos con fría satisfacción, como si mis pertenencias empacadas confirmaran su victoria. Alejandro miró su costoso reloj con impaciencia teatral, un gesto diseñado para recordarme mi nuevo estatus como un intruso no deseado en lo que alguna vez había sido mi hogar profesional. «Papá, necesito que te vayas en 5 minutos. Seguridad está cerrando el edificio». «Entendido. Y no olvides entregar las llaves de tu coche de la empresa». Su voz conllevaba la crueldad casual de alguien acostumbrado a ejercer poder sobre los demás. El auto de lujo debe estar en el garaje para el lunes por la mañana. El coche. 20 años de servicio y quería reclamar incluso esa pequeña cortesía. Cambié mi maletín a un agarre más seguro, sintiendo el peso de los documentos en el interior. Evidencia que remodelaría nuestra relación permanentemente una vez que decidiera usarla. Alejandro se dio la vuelta despectivamente, esperando cumplimiento sin preguntas. Su paso confiado lo llevó hacia el ala ejecutiva, donde pasaría el fin de semana preparando presentaciones basadas en datos financieros fraudulentos. Se movía como un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales, que creía que su posición lo aislaba de la responsabilidad. «Muy bien, hijo. Juguemos bajo tus reglas». Mis palabras fueron dichas en voz baja, casi para mí mismo, pero llevaban el peso de una declaración de guerra. Alejandro desapareció a la vuelta de la esquina, inconsciente de que la capitulación de su padre era teatral, temporal. Había empujado más allá de los límites del conflicto empresarial hacia la crueldad personal, y ese insulto final sobre el coche había cruzado una línea que yo no sabía que existía. Saqué mi teléfono mientras continuaba hacia los ascensores, desplazándome por los contactos hasta encontrar el número de Manuel Herrera, mi abogado, mi viejo amigo, alguien que entendía tanto el derecho mercantil como las complejidades de la traición familiar. El teléfono se sentía pesado en mi mano, cargado de consecuencias potenciales que cambiarían todo. El ascensor llegó con un suave timbre, sus puertas pulidas reflejando mi expresión decidida. Mientras entraba y presionaba el botón de la planta baja, sentí el peso de la transformación asentándose a mi alrededor como ropa nueva. Ya no era Héctor Castillo, el padre despedido buscando simpatía. Yo era Héctor Castillo, el empresario con evidencia de fraude criminal, preparándose para enseñarle a su hijo que el respeto no es opcional y las consecuencias no son negociables. El ascensor descendió suavemente, llevándome hacia un futuro donde la lealtad familiar ocuparía el segundo lugar ante la justicia. La información de contacto de Manuel brillaba en la pantalla de mi teléfono, mientras las puertas del ascensor se cerraban. Era hora de hacer la llamada que lo cambiaría todo. El despacho de abogados de Manuel se sentía como un santuario de profesionalismo del viejo mundo cuando entré el lunes por la mañana, llevando mi maletín con la evidencia fotografiada que cambiaría todo. Muebles de madera pesada y volúmenes legales encuadernados en cuero bordeaban estanterías de caoba, mientras la luz del sol de la mañana entraba a través de altos ventanales con vistas a la avenida principal. El peso de la tradición y la justicia llenaba este espacio, convirtiéndolo en el lugar perfecto para lo que tenía que hacer. «Héctor, cierra la puerta y toma asiento». El saludo de Manuel no tenía ninguna de nuestras cortesías habituales. Mi llamada del domingo por la noche lo había preparado claramente para algo serio, aunque no podía haber imaginado el alcance de lo que había descubierto. Coloqué las fotografías impresas sobre su escritorio, con incrustaciones de cuero sin ceremonia. «Manuel, necesito que revises estos materiales confidenciales y me digas qué opciones legales tenemos». Ajustó sus gafas de lectura y comenzó a examinar cada documento, con la precisión metódica que lo había convertido en uno de los abogados corporativos más respetados de la ciudad. Su expresión se volvió cada vez más grave,
mientras estudiaba las notas escritas a mano de Alejandro, las proyecciones de ganancias infladas, el engaño sistemático diseñado para confundir a los posibles inversores. Héctor, estas son acusaciones graves. ¿Estás seguro de esto? Su voz llevaba el peso de alguien que entendía la ley penal federal. Manuel, trabajé en finanzas durante 40 años. Sé lo que es un fraude cuando lo veo. Los documentos hablaban por sí mismos, informes internos mostrando un conjunto de números, mientras que las presentaciones oficiales mostraban cifras completamente diferentes. Presentaciones a inversores construidas sobre datos financieros fabricados. Manuel sacó varios libros de referencia legal de sus estanterías, cruzando las regulaciones de valores con lo que habíamos descubierto. La pantalla de su computadora se llenó de estatutos federales, mientras verificaba los requisitos actuales para la divulgación financiera. La naturaleza sistemática del engaño de Alejandro se volvía más clara con cada estándar legal que revisábamos. Esto constituye fraude de valores federal, Héctor. La Comisión de Valores y el FBI se encargarían de esto. Hizo notas detalladas en su blog legal, organizando cargos potenciales y requisitos de evidencia. Las penas son severas, tiempo significativo en prisión, multas masivas, inhabilitación permanente del liderazgo corporativo. ¿Qué necesito hacer? Primero, presentamos una denuncia anónima de irregularidades. Luego, dependiendo de su respuesta, es posible que debas cooperar con una investigación federal. Manuel aseguró copias de la evidencia en la caja fuerte de su oficina, siguiendo los protocolos legales adecuados. Existen fuertes protecciones para los denunciantes, pero esto probablemente requerirá tu testimonio si se presentan cargos, explicó el cronograma de la investigación. Las agencias federales se movían deliberadamente pero a fondo cuando se les presentaba evidencia clara de fraude de valores. El proceso podría tomar semanas o meses, pero el engaño sistemático de Alejandro proporcionaba exactamente el tipo de documentación que los fiscales necesitaban para condenas exitosas. ¿Entiendes que esto destruirá su carrera permanentemente? La pregunta de Manuel llevaba el peso de la amistad, el consejo legal y el reconocimiento de las implicaciones familiares. Una vez que se presentan cargos federales, no hay vuelta atrás. Pensé en el rostro preocupado de Cecilia, en el joven que una vez había sollozado agradecido en nuestra cocina, en el ejecutivo arrogante que me había humillado públicamente días antes. La evidencia esparcida por el escritorio de Manuel contaba la historia de un hijo que había olvidado la diferencia entre ambición y criminalidad. Programa la reunión con el FBI, Manuel. Algunas lecciones solo se pueden aprender por las malas. El martes por la tarde me encontré navegando por la seguridad del edificio federal, con la precisión nerviosa de alguien entrando en territorio desconocido. Detectores de metales, verificación de identidad y guardias con placas creaban una atmósfera de autoridad institucional que hacía que mi misión se sintiera oficial e irreversible. La agente Fernández había programado nuestra reunión para las 2 de la tarde después de revisar mi queja preliminar presentada esa mañana. La oficina de campo del FBI ocupaba varios pisos del edificio federal, sus muebles gubernamentales estándar y la bandera nacional creando un ambiente de propósito serio. La agente Fernández, una mujer de unos 40 y tantos años con el porte de alguien acostumbrado a delitos financieros complejos, me acompañó a una sala de entrevistas equipada con equipo de grabación. Señor Castillo, quiero explicar nuestros procedimientos antes de comenzar. Su tono profesional no conllevaba juicio, solo minuciosidad metódica. Esta entrevista será grabada y usted tiene derecho a tener a su abogado presente. Usted está aquí voluntariamente para proporcionar información sobre posibles delitos federales. Asentí con la cabeza, habiendo discutido estos procedimientos con Manuel el día anterior. La carpeta manila que contenía mi evidencia estaba entre nosotros como un puente entre la sospecha y la prueba, entre la lealtad familiar y la justicia penal. Estas son acusaciones graves contra su hijo, señor Castillo. Necesito que me explique exactamente cómo descubrió esta evidencia. Agente Fernández,
Los hechos hablan por sí mismos. Abrí la carpeta y comencé la presentación sistemática de cada documento, explicando el contexto del descubrimiento, mientras ella fotografiaba y catalogaba cada pieza de evidencia. Las proyecciones de ganancias infladas, las presentaciones falsificadas a inversores, las notas escritas a mano documentando el engaño deliberado. Cada elemento añadía peso al caso federal. Ella me interrogó a fondo sobre mis antecedentes, mi relación con Alejandro, mi conocimiento de las operaciones de la financiera Castillo. Mis 40 años de experiencia empresarial proporcionaron credibilidad, mientras que mi inversión personal en la supervivencia de la empresa, en 2008, estableció tanto el motivo como la oportunidad para descubrir el fraude. Necesitaremos tiempo para la verificación independiente de estas acusaciones. La agente Fernández aseguró los documentos originales en bolsas de evidencia, siguiendo los protocolos federales de cadena de custodia. Durante nuestra investigación, no puede contactar al sujeto ni discutir este asunto con nadie, excepto con su abogado. Entendido. Estoy preparado para una cooperación total, explicó el cronograma de la investigación. Las agencias federales verificarían la autenticidad de los documentos, cruzarían referencias con los archivos oficiales, potencialmente entrevistarían a otros empleados de la empresa. Si la evidencia respaldaba los cargos penales, Alejandro sería arrestado y enfrentaría un procesamiento federal por fraude de valores. ¿Está preparado para testificar en la Corte Federal si este caso va a juicio? Su pregunta llevaba el peso del compromiso final, la comprensión de que mi cooperación me convertiría en un testigo clave en la posible condena de mi hijo. El equipo de grabación zumbaba suavemente mientras firmaba la declaración formal de testigo y el acuerdo de cooperación. Cada firma marcaba otro paso lejos de la lealtad familiar hacia la justicia federal. Pero el engaño sistemático de Alejandro a inversores inocentes exigía una responsabilidad que trascendía las relaciones personales. Al salir del edificio federal una hora más tarde, llevaba la tarjeta de presentación de la agente Fernández y una copia de mi declaración de testigo. El peso de la autoridad institucional me siguió hasta el estacionamiento, donde me senté en mi coche durante varios minutos procesando lo que acababa de iniciar. Mirando hacia atrás a la imponente fachada del edificio federal, entendí que no había retirada de este camino. Alejandro había elegido el engaño sobre la integridad, y la justicia federal proporcionaría la educación que yo no había logrado darle. El lunes por la mañana a las 7 en punto, me senté en mi coche frente al edificio de la financiera Castillo, observando vehículos federales, sin marcar posicionarse alrededor de la torre de cristal, que una vez había representado las ambiciones compartidas de nuestra familia. La agente Fernández había llamado el domingo por la noche para informarme que se habían asegurado las órdenes federales, y el arresto procedería en la hora pico de la mañana. Agentes del FBI con equipo táctico emergieron de camionetas negras con precisión militar. Sus movimientos coordinados por comunicación de radio y años de experiencia ejecutando operaciones federales. La vista de la Policía Federal preparándose para arrestar a mi hijo creó una mezcla compleja de reivindicación y angustia paternal que no había anticipado. El BMW plateado de Alejandro entró en el área de estacionamiento ejecutivo exactamente a las 7:15, su puntualidad sirviéndole mal por una vez. Emergió llevando archivos para reuniones con inversores programadas durante toda la semana, completamente inconsciente de que los agentes federales ya estaban asegurando las entradas del edificio y las baterías de ascensores. El vestíbulo se llenó de agentes federales mientras Alejandro se acercaba a la entrada principal, su presencia creando un caos controlado que alteró inmediatamente la rutina matutina del edificio. Los trabajadores de oficina que llegaban para los negocios normales del lunes se encontraron redirigidos por agentes que mantenían la seguridad del perímetro alrededor de lo que se había convertido en una escena del crimen federal. La agente Fernández se posicionó cerca de la batería de ascensores, mientras Alejandro entraba al vestíbulo, su paso confiado llevándolo directamente hacia la confrontación, que terminaría permanentemente con su empresa criminal. La operación federal se desarrolló con eficiencia mecánica, sin drama,
sin fuerza excesiva, solo la aplicación de la ley profesional ejecutando órdenes legales. Alejandro Castillo queda bajo arresto por fraude de valores federal. La voz del agente Fernández se escuchó claramente a través del vestíbulo de mármol mientras mostraba sus credenciales y la orden de arresto. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en la Corte Federal. Esto es un error. Llamen a mi abogado inmediatamente. La voz de Alejandro se quebró con incredulidad, mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. El ejecutivo arrogante que me había humillado públicamente 10 días antes, ahora enfrentaba cargos penales federales basados en la evidencia que yo había proporcionado. Valeria Torres salió de la batería de ascensores con otros miembros del personal que llegaban temprano, su rostro mostrando una conmoción genuina ante la operación federal que se desarrollaba en su lugar de trabajo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el señor Héctor? Su lealtad hacia mí, incluso en el caos, proporcionó un consuelo inesperado. ¿Investigación federal sobre fraude financiero, señora? La respuesta del agente fue profesional, final, sin ofrecer detalles adicionales sobre los procedimientos penales en curso. Agentes del FBI aseguraron simultáneamente las oficinas de la financiera Castillo, incautando computadoras y registros financieros que proporcionarían evidencia adicional del engaño sistemático de Alejandro. La naturaleza metódica de la recolección de evidencia federal transformó nuestro antiguo lugar de trabajo en una escena del crimen documentada. Desde mi punto de vista distante, observé cómo escoltaban a Alejandro a través del vestíbulo esposado, su traje caro y su actitud segura reemplazados por el procesamiento penal federal. El paseo de la vergüenza, a través de la entrada de cristal del edificio, probablemente aparecería en los noticieros de la noche, completando su humillación pública. Las camionetas de los medios comenzaron a llegar a medida que se corría la voz sobre la operación federal, sus cámaras capturando el arresto de un prominente empresario de la ciudad por fraude de valores. La historia dominaría las noticias financieras durante días, una historia de advertencia sobre la codicia corporativa y el largo alcance de la justicia federal. Mientras Alejandro desaparecía en un vehículo de transporte federal, encendí mi coche y conduje lentamente lejos de la escena. Se había hecho justicia, pero ver el arresto de mi hijo creó una complejidad emocional que no había esperado. La reivindicación se sentía vacía, eclipsada por el reconocimiento de que nuestra familia nunca se recuperaría de los eventos de esta mañana. La investigación de la agente Fernández se había movido rápidamente de la revisión de evidencia a la orden de arresto, demostrando que la arrogancia de Alejandro finalmente había encontrado consecuencias que no podía manipular ni descartar. El sistema federal no tenía tolerancia para el fraude de valores, independientemente de las conexiones familiares o el privilegio ejecutivo. Habían pasado 2 meses desde el arresto de Alejandro, cuando caminé a través de los detectores de metales del Tribunal Federal, para lo que se convertiría en el día más difícil de mi vida. Mis pasos resonaban contra los pisos de mármol, mientras los alguaciles armados me dirigían hacia la sala del Tribunal 415, donde testificaría contra mi propio hijo en procedimientos penales federales. Los paneles de madera oscura de la sala del tribunal y la atmósfera formal creaban una sensación de gravedad institucional que hacía que las relaciones familiares parecieran secundarias a la justicia. Alejandro estaba sentado en la mesa del acusado, con un traje de prisión naranja, sus trajes caros y su confianza corporativa reemplazados por la realidad de la detención federal. Cecilia ocupaba un asiento en la galería detrás de mí, vestida formalmente pero cargando el peso de ver a Sofía y a su familia destruirse a sí misma. Por favor, levante su mano derecha. Las palabras del secretario del tribunal conllevaron finalidad mientras me acercaba al estrado de los testigos. El juramento se sintió más pesado de lo habitual, sabiendo que estaba jurando decir la verdad sobre las actividades criminales de mi hijo, ante un jurado de 12 ciudadanos que decidirían su destino. Señor Castillo, ¿cómo descubrió estos documentos? La primera pregunta del fiscal me lanzó a un testimonio que había ensayado durante semanas con abogados federales.
Estaba empacando mis pertenencias después de ser despedido y los encontré en el cajón de mi escritorio. Mi voz se mantuvo firme mientras explicaba la línea de tiempo del descubrimiento, la naturaleza sistemática del fraude de Alejandro, las presentaciones a inversores fabricadas diseñadas para engañar a personas inocentes que buscaban oportunidades de inversión legítimas. El contrainterrogatorio del abogado defensor atacó mis motivos con agresión calculada. Buscaba venganza contra su hijo por despedirlo, ¿verdad, señor Castillo? Protegía a los inversores del fraude de valores. Cada pregunta ponía a prueba mi determinación. Pero 40 años de experiencia empresarial me habían enseñado a separar la emoción de los hechos, el dolor personal de la responsabilidad profesional. Alejandro me miró durante todo el testimonio, su expresión mezclando incredulidad con traición. El joven que una vez había rogado por mi ayuda, ahora veía a su padre proporcionar evidencia que lo enviaría a una prisión federal. Cecilia se secaba los ojos con pañuelos, llorando tanto por el dolor de su esposo, como por las elecciones de su hijo. El jurado deliberó durante 3 horas mientras yo esperaba en el pasillo del tribunal, procesando la complejidad de haber testificado contra mi propio hijo. Cuando regresaron, sus rostros llevaban el peso de una decisión que remodelaría múltiples vidas permanentemente. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? La pregunta del juez Morales resonó a través de la silenciosa sala del tribunal. Lo hemos hecho, su señoría. La voz del presidente del jurado fue clara, decisiva. En todos los cargos de fraude de valores, conspiración y fraude electrónico, encontramos al acusado culpable. El rostro de Alejandro se desmoronó cuando el veredicto se registró. Su abogado puso una mano firme en su hombro, mientras los alguaciles se preparaban para escoltarlo de regreso a detención. Los sollozos silenciosos de Cecilia llenaron el silencio de la sala del tribunal, pero no hizo ningún movimiento para consolar al hijo que había traído esto sobre sí mismo. Pasando junto a los reporteros que gritaban preguntas fuera del tribunal, mantuve la dignidad que me había llevado a través de esta terrible experiencia. Manuel esperaba junto a su coche, listo para alejarme de la escena donde finalmente se había hecho justicia, aunque el precio había resultado más alto de lo que cualquiera de nosotros anticipaba. El sistema federal había hablado. Mi hijo era oficialmente un criminal convicto, y yo era el testigo que lo había hecho posible. La audiencia de sentencia en julio se sintió diferente al juicio, más solemne, final, llevando el peso de consecuencias que no podían ser apeladas ni revocadas. El juez Morales revisó los informes previos a la sentencia mientras Alejandro estaba de pie con grilletes, notablemente más delgado después de 3 meses en detención federal, su arrogancia finalmente rota por la realidad de su situación. 7 años de prisión federal, restitución de $2.300.000 a los inversores defraudados. La sentencia del juez Morales resonó a través de la sala del tribunal con precisión mecánica. El acusado entregará todos sus activos y perderá sus posiciones corporativas permanentemente. El alguacil se llevó a Alejandro sin una mirada atrás a Cecilia o a mí. Su esposa salió del tribunal inmediatamente, negándose a hablar con los reporteros que gritaban preguntas sobre procedimientos de divorcio y acuerdos de custodia. La familia que había conocido durante 42 años había dejado oficialmente de existir. Al pasar por la antigua mansión de Alejandro esa tarde, vi el letrero de vendido, plantado firmemente en el césped bien cuidado. Los agentes inmobiliarios habían liquidado sus activos para satisfacer los requisitos de restitución federal. La casa, los autos, las carteras de inversión, todo lo acumulado durante su éxito fraudulento, ahora pertenecía a sus víctimas. Cecilia se encontró conmigo en nuestra mesa de cocina esa noche, su rostro mostrando el agotamiento de ver la destrucción completa de nuestro hijo. ¿Valió la pena perderlo para siempre?, preguntó, aunque su tono conllevaba aceptación en lugar de acusación. Se ha hecho justicia, respondí, aunque las palabras se sentían inadecuadas para la complejidad de nuestra situación. Mientras tanto, Alejandro se adaptaba a las rutinas de la prisión federal en su celda de concreto, compartiendo espacio con un compañero de cuarto que escuchaba sus amargas quejas sobre la traición familiar.
El ejecutivo corporativo que una vez había comandado salas de juntas, ahora hacía cola en la cafetería y seguía las órdenes de los guardias, aprendiendo lecciones sobre respeto y consecuencias que llegaban 20 años tarde. Sus hijos aprendieron que no podían visitar a papá en su nuevo hogar. Su madre, presentando los papeles de divorcio con eficiencia sistemática, explicó que papá había tomado muy malas decisiones y estaría fuera por mucho tiempo. Los nietos, que tal vez nunca volvería a ver, se convirtieron en víctimas de la arrogancia criminal de su padre. La cobertura de noticias se desvaneció gradualmente, pero la comunidad empresarial recordaba el escándalo de la financiera Castillo como una historia de advertencia sobre las empresas familiares y la supervisión ejecutiva. Mi nombre apareció en artículos como el padre denunciante que eligió la justicia sobre la lealtad familiar, un papel que nunca había querido pero que no pude evitar. Los registros de la prisión federal enumeraban a Alejandro Castillo, recluso número 47.821, cumpliendo 7 años por fraude de valores. Su celda contenía una cama estrecha, un pequeño escritorio y un inodoro, una reducción dramática de la suite ejecutiva donde había orquestado sus crímenes. El hombre que una vez había despedido a su padre ahora dependía de los oficiales correccionales federales para los privilegios básicos. Acostado en mi propia cama esa noche, reflexioné sobre el viaje desde la humillación pública hasta ser testigo federal. Cecilia dormía plácidamente a mi lado, habiendo hecho las paces con nuestras elecciones y sus consecuencias. La arrogancia de Alejandro le había costado todo, mientras que mis principios habían protegido en última instancia a cientos de inversores inocentes de la ruina financiera. El precio de la justicia había resultado más alto de lo anticipado, pero algunas lecciones solo podían aprenderse a través de consecuencias que no podían negociarse, apelarse o descartarse. La prisión federal le proporcionaría a Alejandro 7 años para contemplar la diferencia entre ambición y criminalidad. La luz de la tarde de agosto se filtraba a través de nuestro jardín trasero, mientras arreglaba las sillas para la reunión que Manuel había sugerido. Una celebración tranquila de reivindicación entre amigos que habían creído en mi integridad durante toda la terrible experiencia. Cecilia se movía eficientemente entre la cocina y el patio, preparando comida con la satisfacción de una mujer cuyo esposo había sido exonerado públicamente. Las luces de cadena colgadas entre robles maduros creaban una atmósfera cálida que se sentía como la vida normal, regresando después de meses de procedimientos federales y trauma familiar. Las velas de citronela proporcionaban protección contra los mosquitos, mientras proyectaban sombras suaves a través de nuestra modesta pero bien mantenida propiedad en el barrio. Manuel llegó con su esposa, trayendo champán y luciendo la expresión satisfecha de un abogado, cuyo cliente había logrado una reivindicación completa. Antiguos colegas que inicialmente habían dudado de mis acusaciones, ahora ofrecían apretones de manos y felicitaciones. Su respeto restaurado por los procedimientos judiciales federales, que habían demostrado que cada acusación era precisa. Salvaste a cientos de inversores de perder sus ahorros de jubilación, anunció Manuel durante su brindis, levantando su copa hacia el cielo de la tarde. Eso requirió un coraje que la mayoría de la gente no posee. Cecilia estaba a mi lado con orgullo genuino, su mano descansando ligeramente sobre mi brazo, mientras los amigos reconocían el costo personal de mi decisión de cooperar con las autoridades federales. La mujer que se había preocupado por usar nuestros ahorros, en 2008 ahora celebraba la voluntad de su esposo, de sacrificar las relaciones familiares por principios. La justicia a veces llega tarde, pero llega. Mi respuesta al brindis de Manuel llevaba el peso de la experiencia, la pérdida y la sabiduría ganada con esfuerzo sobre el precio de la integridad en las relaciones familiares. A medida que los invitados partían gradualmente, Cecilia y yo limpiamos juntos con la cómoda eficiencia de una pareja que había capeado una tormenta inesperada y había emergido más fuerte. La noche había proporcionado un cierre a un capítulo que comenzó con la humillación profesional y terminó con la reivindicación moral.
sentados en nuestras sillas de jardín mientras las estrellas emergían en lo alto. Reflexionamos sobre el viaje desde el golpe corporativo de Alejandro hasta la condena federal. El costo había sido enorme: un hijo perdido, nietos distanciados, relaciones familiares destruidas permanentemente, pero la alternativa habría sido la complicidad en crímenes que habrían devastado a inversores inocentes. «Estoy orgullosa de ti», dijo Cecilia en voz baja. Su voz conllevaba la autoridad de una mujer que había visto a su esposo elegir la difícil integridad sobre la conveniente lealtad familiar. «Hiciste lo correcto, independientemente del precio». La verdad, de hecho, había valido todo lo que costó. El éxito fraudulento de Alejandro se había construido sobre cimientos de engaño que eventualmente se habrían derrumbado, llevándose a cientos de inversores con él. Mi intervención había protegido a esas personas inocentes, mientras le enseñaba a mi hijo que el respeto y la honestidad no eran opcionales, incluso en las relaciones familiares. La prisión federal le proporcionaría a Alejandro 7 años para considerar la diferencia entre el logro legítimo y la empresa criminal. Quizás algún día los nietos entenderían que su abuelo había elegido el principio sobre la comodidad familiar, la justicia sobre la conveniencia personal. Esta noche, bajo estrellas que habían presenciado tanto nuestro mayor triunfo familiar como su fracaso más devastador, Cecilia y yo nos sentamos juntos, en la paz que proviene de saber que habíamos actuado con integridad, cuando la integridad más importaba. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.